Bueno, concretamente lo que pasa es que nosotros hace 14 días ya con el día de hoy que estamos de paro. La moción que salió por parte de las bases de los docentes es de paro por tiempo indeterminado, a causa de un conflicto que venimos arrastrando hace varios años y que en este año 2014 particularmente tomó un matiz un poquito más conflictivo que el que ya traía, porque los acuerdos de años anteriores han sido nefastos y hemos ido viendo cómo nuestro poder adquisitivo, nuestro salario, se lo ha ido comiendo la inflación. Sencillamente el foco más fuerte del conflicto es ese, y nos parece que la defensa de nuestro salario es un hito fundamental, es un punto fundamental en la lucha por la educación pública. No nos animamos a decirlo así abiertamente. Obviamente que no es el único reclamo que hacemos, no es el único, y esto se sabe. Todos los años reclamamos por mejores condiciones de trabajo, por no trabajar en aulas atestadas de alumnos. Muchas veces las escuelas limitan la matrícula por una cuestión de espacio edilicio, y son obligados por las autoridades a sentar a más chicos de los que entran en las aulas. Eso lo vivimos todos los años, es algo que tampoco estamos dispuestos a aceptar. El máximo por ley es 25 alumnos por aula, eso sería incluso lo pedagógicamente correcto, y tenemos cursos de 40, 45, 35, 38, los que trabajamos en secundaria lo vemos frecuentemente. En primaria también, y bueno, decía, las condiciones de trabajo no son las mejores, y nuestro salario se ha visto completamente arrasado por esta inflación de la que hace un ratito hablaba el economista que estaba al aire recién. Esto sin duda tiene que marcar necesariamente un antes y un después. Esta protesta que no se sabe cuándo se va a levantar, ¿no? Porque no han acatado conciliación obligatoria. Scioli habló de aumento por decreto y por lo tanto deberían volver, etcétera. Bueno, eso es algo que está bueno aclararlo, porque nosotros el año pasado, ahora se escucha mucho, sobre todo en los medios nacionales, que nos someten a un nivel de desinformación y de tergiversación alarmante. Estamos muy agradecidos, lo digo de paso, con los medios locales, el caso tuyo, en el caso de otros colegas tuyos, que levantan lo que nosotros decimos y lo dan a conocer, porque realmente lo que se dice en los medios nacionales no es cierto, o sea, se miente deliberadamente. Y digo esto ¿por qué? Porque lo que se escucha es que tenemos que volver a las aulas y negociar con los chicos en las aulas. Eso... El año pasado, por conciliación obligatoria, tuvimos que volver, se dictó un aumento por decreto que era en 3 tramos, en 3 cuotas, ya la inflación del otro año había sido el 30%, y el aumento no llegó al 24%, ¿por qué? Porque la tercera cuota, la de diciembre, nunca apareció, y el aumento al básico significó creo que 70 u 80 pesos. ¿No? Entonces, realmente cuando nosotros fuimos a cobrar supuestamente esos aumentos en agosto y el de diciembre que nunca llegó, la bronca fue muy grande, muy grande. Y en octubre, de paso lo recuerdo, que a nosotros nos resulta muy molesto como docentes tener que hacer esto, hicimos paro pidiendo que se reabran las paritarias desde octubre del año pasado. O sea, nosotros no queremos llegar a esta situación de estar en marzo y no saber si arrancan, si no arrancan las clases, en dónde vamos a trabajar, porque no nos olvidemos que la mayoría de los docentes dependemos de los concursos en la secretaría que se abren cuando se abren las escuelas. Eso no lo podemos estar sabiendo, no sabemos nuestros horarios de trabajo, estamos con una incertidumbre muy grande, pero no vamos a volver en cualquier condición. El año pasado lo hicimos y nos fue realmente muy mal, vimos un retroceso muy grande en la dignidad de nuestro trabajo y no estamos dispuestos a aceptar ninguna conciliación obligatoria. Si se resuelve el salario, vuelven a clases. ¿Qué va a pasar con el otro reclamo, esto de infraestructura y otras cuestiones que acabas de mencionar? Bueno, es una excelente pregunta, porque ayer, entre la marcha de las antorchas a la noche y a la mañana, durante la segunda jornada de Radio Abierta, se firmó un petitorio
Porque bueno, en esto de la lucha por la dignidad docente, uno va aprendiendo muchas cosas también. Y una de las cosas que aprendimos es que el gobierno nacional, por ley, no por bondades del gobierno, sino por ley, tiene que enviar a las municipalidades un fondo que se llama Fondo Educativo. Ese fondo educativo es para el mantenimiento de las condiciones edilicias de las escuelas. Yo te cuento, Fernando, la mayoría de las escuelas nos sostenemos a causa del esfuerzo que hace Cooperadora, ¿no? Invitamos también a los padres a participar en todas las cooperadoras de sus comunidades educativas. Los que trabajamos en varias escuelas participamos en todas las cooperadoras, es decir, que una parte de nuestro salario se va manteniendo también esas cuotas para sostener los edificios, y que en comunidades educativas chicas las obras que se pueden hacer son mínimas. Te digo, por ejemplo, la cooperadora cubre elementos de limpieza porque lo que mandan desde el gobierno no alcanza. Entonces, para contestar tu pregunta, uno de los reclamos es el de las mejoras en las condiciones edilicias, y lo que hicimos es firmar un petitorio para que el gobierno municipal nos cuente a través del Consejo Deliberante qué se piensa hacer con los 11 millones de pesos que llegaron de Nación para obras de infraestructura en las escuelas. O sea, esa partida de presupuesto es exclusiva para las obras de infraestructura. Te comento que, por ejemplo, yo trabajo en la escuela secundaria 8, donde las condiciones edilicias son realmente muy malas. Damos clases en un comedor porque no alcanzan las aulas. Perdón, la escuela 8 es la última construida. Es la más nueva. De las escuelas secundarias es la más nueva. Está pegada a la escuela 3. Exactamente. Las otras dos más nuevas son la 45 de las primarias. Hay un jardincito que funciona en una casa de barrio, en 916, y la escuela 46. Esos son 17. Esos son los más nuevos desde el punto de vista edilicio. De la escuela secundaria número 8 tenemos muchos problemas edilicios, y de hecho, gracias a la solidaridad de la escuela 3, que funciona en conjunto con la escuela 8, que nos prestan un aula, podemos dar clases, no tener 2 cursos en el comedor, sino tener uno solo. Entonces, los problemas son muchísimos. La crisis que vivimos a nivel educativo es muy profunda, y nosotros lo que planteamos es que, si bien, digamos, los que trabajamos en educación amamos nuestro trabajo, como en todos lados hay gente que trabaja mejor, hay gente que trabaja peor, pero el esfuerzo que hacemos los docentes por enseñar es muy grande. Y te digo más, me arriesgo en algo, muchas veces estamos más preocupados nosotros por nuestros alumnos que los mismos padres. Vemos situaciones de abandono muy frecuentes, y eso a nosotros nos duele mucho cuando por ahí desde la comunidad educativa se dice que queremos hacer guita con la educación, o que queremos ganar una fortuna. En realidad lo que estamos pidiendo es dignidad para un trabajo que requiere un grado de calificación por lo menos de terciario, es decir, que uno dedica más o menos casi 20 años de formación personal, desde que ingresás al jardín hasta que terminás en el terciario, y que obviamente con esto no alcanza, porque uno después se tiene que perfeccionar. Y ahí también hay otro reclamo. Nosotros queremos perfeccionamientos reales, serios, de calidad, y no lo que mandan, las jornadas de capacitación docente que nos mandan, en la que ellos interrumpen las clases, porque son en horario de clase. Las propuestas son vergonzosas, los documentos que mandan son de un nivel realmente, o sea, en la que se baja línea, no se hace ninguna propuesta coherente de formación, y los que elegimos formarnos por nuestra cuenta lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, y después ni siquiera es reconocido en el puntaje oficial. Yo comentaba que terminé de rendir la semana pasada una licenciatura. A mí esa licenciatura, que me llevó casi 3 años, me suma 1 punto en el escalafón. Con 2 cursos de los oficiales que manda el gobierno, suma 0,80, 0,90. Entonces, y los cursos esos duran 4 encuentros. Entonces, quiero decir, hacemos un esfuerzo muy grande
por formarnos, por capacitarnos. Perdón, de todas maneras, no es el grueso de la No. docencia, no en esas condiciones y con esas pretensiones tampoco, No. sin desmerecer, ¿no? No, y eso también lo decimos. De todas maneras, bueno, pero ahí, también hay que ver, yo recuerdo algo que leía del enorme pedagogo y epistemólogo Jean Piaget, que muchas veces están citados por las autoridades, pero tampoco leído. Piaget, en un libro que se llama Psicología y Pedagogía, en el primer capítulo de arrancada nomás, que lo escribió en los años 60, él dice: el problema educativo es un problema político. Y la calidad de la que tanto se habla, no, cualquiera puede acceder a este libro, está en cualquier biblioteca. Él dice: la calidad educativa de la que se habla se resuelve con aumento del presupuesto. Porque si los docentes ganaran un salario digno, expresa Piaget, un buen salario, automáticamente se vuelve una carrera prestigiosa, ¿no? Porque es verdad que la carrera docente sufre un fuerte desprestigio, pero con salarios iniciales de hoy en día en Buenos Aires 3.800 pesos, ¿qué clase de prestigio puede tener un maestro? Con un aumento que nos llevaría a 4.500 pesos para un maestro con 20 horas frente a alumno, más lo que trabaja en casa, porque acá hay que decir otra cosa, hay muchísimas horas extras que nadie nos reconoce y nadie nos paga, ¿no? Pero como nosotros queremos brindarle a nuestros alumnos lo mejor, nos esforzamos mucho en casa. Oyéndote, desde mi humilde reflexión, digo, salvando las distancias, ¿no? Porque hay una brecha muy grande en varios aspectos con lo que pasó con el sector agropecuario. Hasta que no les tocaron las fibras, el campo no salió a contar cómo era la vida del hombre de campo, no del hombre con campo, ¿no? Más allá después de que se haya sí, confundido con demagogia, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el tema de docencia pasa lo mismo, porque la imagen del docente es casi un curso acelerado, empiezan a dar clases para salvarse, entre comillas, sí. Vienen las licencias, etcétera, etcétera, y 3 meses de vacaciones, sábado y domingo no trabajan. Digo que dista Bien. mucho de lo que vos estás contando. Está buenísima la pregunta y me parece que es muy bueno para aclarar, porque en primer lugar la docencia no se reduce al trabajo de las maestras de nivel primario, es decir, los que formamos parte del cuerpo docente de la provincia de Buenos Aires somos muchísimos más. Nivel inicial, nivel primario, los profesores de secundario. Perdón, sí. Que sea odiosa la interrupción. No me moleste. La provincia de Buenos Aires tiene el sistema educativo más grande de Latinoamérica. Todavía, ¿no? Es una bestialidad. Digamos, tenemos, y es un sistema realmente que deja muchísimo que desear. Es la provincia más rica también del país y es la que en teoría destina más millones a educación, pero en proporción es realmente muy poco. El presupuesto educativo por ley tendría que ser del 39% del PBI provincial y ahora creo que habían logrado el 37%, pero hay muchos de esos fondos que se desvían. Hay una burocracia en el sistema de la provincia de Buenos Aires que es alarmante. Las famosas torres en La Plata, donde hay 7 personas ocupando un puesto y donde no van a laburar, eso se llevan una gran porción de la torta del presupuesto educativo y nadie lo dice.